Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la segunda parte del taller sobre funciones avanzadas en el sistema de navegación. Somos el doctor Víctor Expósito del Hospital Universitario de Valdecilla y yo, Andrés Bodegas, del Hospital Universitario de Cruces de Vizcaya. Y vamos a empezar con la primera charla, que es del doctor Calvo, del Hospital Universitario Central de Asturias, que nos va a hablar sobre la identificación de rotores. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a la organización por invitarme a participar. Estos son los conflictos y, bueno, vamos a hablar de identificación de rotores, ¿no? Y a mí me gustaría empezar por esta diapositiva porque esto se plantea a modo de taller. Intenté hacer una versión un poquito práctica, aunque veo que va enfocado más un concepto de sesión. Pero quizás empezar por aquí. ¿Cuál es el truco para identificar los rotores? A mí este me parece básico. Básicamente pensar en la electrofisiología convencional. ¿Cómo se llegó a alcanzar una tasa de éxito de casi el 100% en la ablación en el tratamiento del VPV? Pues sabiendo lo que es el VPV, sabiendo que se soportaba por una vía accesoria y sabiendo dónde teníamos que ir a hacer la ablación, ¿no? Básicamente eso es lo que tenemos que conocer. Tenemos que conocer a nuestro enemigo para entender qué es lo que sucede aquí, en la fibrilación auricular. Y es donde yo creo que todavía nos queda mucho por recorrer, ¿no? Bueno, para la identificación de rotores, o para hablar de identificación de rotores, he preparado un índice de las 4 cosas que yo creo que son importantes. Lo primero, pues unos conceptos de fisiología de los rotores para comprender cómo los tenemos que buscar. Lo segundo, unos conceptos de tecnología para comprender cómo utilizar las herramientas tecnológicas. Y lo último, me gustaría terminar con lo que he llamado una visión de futuro, ¿no? Cómo demostrar la relevancia en la fibrilación cardíaca de los rotores antes de realizar la ablación del tejido cardíaco subyacente, ¿no? Bueno, ¿cómo se comportan los rotores? En resumen, yo creo que existen 3 factores fundamentales que resumen un poco la dinámica de los rotores. Lo primero de ellos es la frecuencia de rotación. Es decir, un rotor es una cosa que da vueltas, es una reentrada funcional que da vueltas, y eso lo hace una frecuencia determinada, ¿vale? A eso lo llamamos la frecuencia de rotación o la frecuencia de spinning. Pero los rotores no son estacionarios, no están en un punto fijos, rotando a una determinada frecuencia, siguiendo el modelo clásico de la electrofisiología para muchas taquicardias monomórficas, sino que se mueven. Podemos verlos durante un determinado tiempo en el campo visual. Aquí vemos 3 rotaciones consecutivas en un paciente en la aurícula izquierda, y después desaparece el campo visual para dar lugar a una actividad desorganizada, sin actividad rotacional. A eso lo llamamos deriva de rotor, en la literatura en inglés el drifting. No solamente eso, sino que además el punto de pivote de un rotor no es estacionario, no está en un punto dando vueltas, sino que sigue unas trayectorias más o menos complejas y de una mayor o menor amplitud. A eso, traducido al castellano, podríamos traducirlo por serpenteo. Lo encontraréis en la literatura siempre como frecuencia de meandering, ¿no? Y eso va a tener una frecuencia determinada y una amplitud determinada. Determinados estudios ya han demostrado que la amplitud del meandering se correlaciona con la complejidad de los electrogramas en fibrilación auricular o ventricular, ¿no? Entonces, ¿es importante conocer estos fenómenos? Yo creo que sí, porque en la electrofisiología clásica estamos acostumbrados a que, bueno, los electrogramas pueden variar más o menos, pero al final se mantienen más o menos constantes en unas determinadas posiciones. Cuando buscamos rotores, la cosa cambia. Tenemos que tener en cuenta que se mueven, que incluso cuando están en nuestro campo visual se están moviendo, y que eso determina una complejidad muy importante de los rotores, ¿vale? En esta simulación vemos que a medida que un rotor se aproxima al área de registro, los electrogramas se vuelven complejos, fragmentados, se empiezan a romper, y cuando se separa vuelven a aparecer otro tipo de secuencias con electrogramas discretos. Y eso reproduce muy bien lo que vemos muchas veces en los pacientes con fibrilación auricular si nos apoyamos un ratito con un catéter multipolar en una determinada parte de la aurícula. Seguramente todos habéis visto que tenemos transiciones entre electrogramas muy organizados que se van rompiendo, que se van fragmentando, que dan lugar a secuencias desorganizadas y finalmente reaparece nuevamente la organización, ¿no? Esto da lugar a una discusión muy importante en la literatura entre los que piensan que no es posible reconocer a los rotores mediante la identificación y el análisis de sus electrogramas característicos, y los que sí, pero que para interpretarlos necesitamos interpretarlos en el contexto de las características dinámicas y muy complejas que rigen la fisiología de los rotores. Bueno, no solamente los rotores interaccionan de forma compleja con el sustrato, sino que además al revés también, ¿no? El sustrato también interacciona de forma dinámica con los rotores. Esto es un sustrato sin nada de fibrosis, veis un rotor grande y muy estable. Esto es un sustrato con mucha fibrosis, múltiples rotores localizados en múltiples niveles. Y esto que son modelos experimentales de cultivos de células y fibroblastos,
se traduce en la práctica clínica, en el estudio clásico de Michel Heissager, en una mayor incidencia, en un mayor número de rotores a medida que estudiamos sustratos más complejos. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la interacción con los rotores es en sí mismo dinámica, es decir, cualquier medida física que les apliquemos no sabemos básicamente cómo nos van a responder. La respuesta más habitual en este modelo experimental de ablación de rotores en oveja no era que después de la ablación el rotor se extinguía, sino que migraba y se anclaba en otro sitio. Es decir, destruíamos el sustrato que le estaba dando cierta estabilidad y se ha buscado la vida en otro sitio, ¿vale? Bueno, esto dificulta mucho las cosas. Esta es una foto que puse el año pasado. Yo creo que ahora mismo estamos aquí, somos el coyote intentando perseguir al correcaminos, ¿no? Lo que necesitamos no es armamento de última tecnología, sino pararnos a pensar un poco y conocer verdaderamente, integrar todos estos conceptos de la fisiología de los rotores en nuestros métodos de mapeo, estudio y ablación. Esto claramente para mí está detrás de la gran controversia que hay ahora mismo sobre si es útil o no es útil ablacionar rotores, ¿no? Algunos autores, como Miller, recientemente han comunicado una experiencia muy buena, mientras otros, que aunque fueron rechazados por motivos metodológicos, habían comunicado resultados muy malos, ¿no? Este es quizás uno de los artículos, hay más. Bueno, por no extenderme más en este aspecto, vamos a pasar a la otra parte, ¿no? A entender los fundamentos tecnológicos de las distintas herramientas que tenemos a la hora de identificar rotores. Y esto iba a dividirlo en dos partes. Por un lado, los métodos de mapeo. Tenemos, por un lado, métodos de mapeo invasivo y métodos de mapeo no invasivo, cada uno con sus características, y luego cómo procesamos las señales y qué hacemos con ellas, ¿no? Fundamentalmente centrándonos en dos aspectos. Uno de ellos, que es la anotación sobre los electrogramas, y otro, que es probablemente un concepto más de brujería hasta que te aproximas a él, que es el concepto del face mapping. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bueno, el análisis no invasivo. ¿Qué nos proporciona el análisis no invasivo? El análisis no invasivo, en este modelo de aquí, por ejemplo, que es el de Medtronic con el CardioInsight, pues lo que hacemos es tratar de dar solución inversa a los al electrocardiograma de superficie, recogiendo un número suficiente de potenciales distribuidos de forma más o menos homogénea a través de la superficie torácica para, aplicando técnicas de cálculo de solución inversa, reconstruir los potenciales que en las cámaras cardíacas dieron lugar a esos potenciales en superficie, ¿no? Eso lo denominamos solución inversa. Parece que eso viene a resolvernos muchos problemas, pero hay que tener cuidado, porque yo creo que hay dos conceptos fundamentales que toda persona que se enfrente al mapeo no invasivo, fundamentalmente de la fibrilación auricular, tiene que tener claro a la hora de utilizar estas técnicas. Son conceptos físicos que se aplican a muchos sistemas, ¿no? Y que se resumen básicamente en dos. Por un lado, el teorema de no unicidad de los resultados, ¿eh? Es un concepto físico que lo que nos dice es que cualquiera que sea el patrón que veamos en superficie, siempre va a haber múltiples patrones de activación cardíaca que pueden darlo en superficie exactamente igual. Dicho de otro modo, un mismo patrón en superficie puede ser causado por múltiples patrones de activación intracardíacos. Claro, salir de esa disyuntiva es difícil, ¿no? Porque solamente el teorema de no unicidad de resultados pierde valor cuando el número de observaciones en superficie, en cualquier superficie de mediciones de gravedad en la superficie de la Tierra, lo que queráis, ¿vale?, tiende a infinito, entonces la solución tiende a ser única. Pero esa solución es absolutamente imposible desde el punto de vista clínico, ¿no? Y la otra circunstancia importante desde el punto de vista técnico que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar sistemas de mapeo no invasivo es que estos sistemas o todos los problemas de solución inversa están sujetos a lo que se denomina su naturaleza ill-posed, ¿no?, que podríamos definir algo así como tremendamente sensible a cualquier tipo de artefacto de interferencia con el sistema. Es decir, a poco que modifiquemos la relación espacial entre la fuente emisora del potencial y la localización espacial de dónde registramos los potenciales en superficie, los mapas de propagación, la solución inversa va a cambiar y nos va a dar una solución distinta. Es decir, el mapa de propagación que vamos a obtener en las cámaras cardíacas va a ser distinta. Bueno, existe discrepancia. No voy a hablar de sistemas de mapeo invasivo en este momento, porque todos sabemos lo que es el mapeo invasivo, pero sí me gustaría centrar la discusión aquí sobre este aspecto. Existen discrepancias importantes en la literatura acerca de los rotores que se identifican con un sistema o con otro, ¿no? Mediante mapeo invasivo se ven rotores que se mueven, que tienen un meandering aproximadamente en un áreas de 2 centímetros cuadrados. Cuando los vemos de la superficie se aumenta muchísimo, a áreas de 7 centímetros cuadrados. ¿Por qué es así? Evidentemente esto es muy relevante desde el punto de vista, por ejemplo, de si pretendemos tratar los rotores mediante ablación. No es lo mismo quemar un área de 2 centímetros cuadrados que un área de 7 centímetros cuadrados, ¿vale? Es decir, existen peculiaridades de las técnicas que nos pueden ayudar a explicar por qué y a conciliar estas discrepancias.
Y esta es una diapositiva que yo creo que refleja muy bien qué es lo que está ocurriendo en este punto, ¿no? En el panel de la derecha lo que estáis viendo son unas simulaciones en unas esferas perfectas donde se simulan unos potenciales y se inducen rotores, ¿vale? Lo que estáis viendo, estos pelos de aquí, verdaderamente son las proyecciones hacia la superficie, a lo que sería, podríamos decir, la superficie corporal del centro de rotación. Es decir, es como vemos nosotros desde la superficie el centro de rotación. Y como veis, en determinadas condiciones, el centro de rotación, el punto de singularidad, ¿vale?, para hablar más concretamente, es tremendamente inestable en superficie, pese a que en la verdadera reentrada se encuentra muy localizado en un punto concreto de la esfera. Esto nos explica, por ejemplo, por qué en determinadas condiciones podríamos estar viendo que un rotor que tiene un área de meandering de 2 centímetros cuadrados, cuando lo vemos en superficie, lo vemos con 7 centímetros cuadrados. Existen muchas consideraciones técnicas que son importantes a la hora de hacer el mapeo de rotores, y uno de ellos es entender que su dinámica es compleja, su dinámica es no lineal, su interacción con los tejidos es muy compleja y debemos integrar esos conceptos dentro de los métodos de mapeo. Bueno, vamos a dejar los métodos de mapeo y vamos a pasar al concepto de las señales. ¿Qué sistemas tenemos ahora mismo que nos permitan identificar rotores? No hay muchos, y básicamente hay uno desde el punto de vista comercial, ¿no? Pero básicamente uno de los pilares fundamentales es la notación de las señales, ¿no? Podemos identificar secuencias de activación, como venimos haciendo de forma clásica en la electrofisiología, basándonos en electrogramas unipolares más o menos procesados, con un marcaje de la máxima de VDT. No voy a perder mucho tiempo porque todos sabemos lo que es la notación de las señales. Lo que sí me gustaría perder un poquito de tiempo es precisamente en esto, porque en mi experiencia, cuando hablo muchas veces con muchos colegas y hablamos de phase mapping y hablamos de fase, parece que estamos hablando, como decíamos antes, como en medio de brujería, ¿no? Bueno, eso de la fase, ¿qué es? ¿Cómo lo calcula? No lo sé muy bien. Yo sé que al final me da unas secuencias de activación que parecen secuencias de activación, pero ¿de dónde viene eso de la fase? Bueno, me gustaría explicarlo un poquito aquí. Fijaros, esto es una computación muy sencilla que hice simulando dos señales perfectas, ¿vale?, que son, matemáticamente, son un seno y un coseno, simplemente, ¿vale? Son dos señales que tienen la misma amplitud, son dos señales que tienen el mismo ciclo. Lo único en lo que se diferencian es donde empiezan en el punto cero, ¿vale? El seno empieza en 0, el coseno empieza en 1. Eso quizás algunos lo recordaréis de las clases de trigonometría, ¿no? El seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1. Bueno, pues no es más que esto, ¿vale? Las dos señales son iguales. Lo único que tienen es un desfase, es decir, están posicionadas una un poco más tardía que la otra. Concretamente, seno-coseno, el desfase que tienen es pi medios, un cuarto de ciclo, ¿vale? Bueno, esto lo podemos mapear. Podemos saber de forma instantánea cuál es la relación de fase entre las dos señales. La relación de fase entre un seno y un coseno va a ser siempre la misma, va a ser pi medios. Si nosotros lo mapeamos a lo largo del tiempo, siempre vamos a tener una separación entre una y otra de pi medios, ¿vale?, a lo largo de todo el tiempo. Bueno, si complicamos esto un poquito más y a una de las señales le metemos una perturbación como esta, ¿vale?, obtenemos algo aquí que ya se empieza a parecer un poquito más a la fibrilación cardíaca, ¿vale? Lo hacemos con otra señal, el coseno mismamente, lo llamamos V6 experimental, ¿vale?, le metemos otra perturbación y obtenemos otra señal que se parece un poquito más a la fibrilación cardíaca, ¿vale? Las juntamos, las mezclamos, las superponemos una encima de la otra y vemos que no son iguales, ¿vale? Cambian una con respecto a la otra y el grado de superposición va variando a lo largo del tiempo. Claro, esto ya se parece mucho más a lo que vemos en la fibrilación en la práctica clínica, sobre todo en la fibrilación ventricular. Pero si cogemos y analizamos la relación de fase de los componentes fundamentales con los que construimos esa señal, eso se mantiene exactamente igual. Esto y nada más que esto es la fase. Lo que estamos haciendo es analizar la relación de forma instantánea en términos de fase, que es un concepto relativo. Cómo está uno con respecto a otro, sin más, ¿vale?, a lo largo del tiempo. Esto lo aplicamos en fibrilación ventricular con pacientes, en este caso un ejemplo de síndrome de Brugada y su fibrilación auricular inducida, y cuando hacíamos el análisis de fase de determinadas frecuencias concretas, veíamos que se ordenaba muy bien. Desde las precordiales más derechas en fibrilación ventricular existían secuencias muy ordenadas, secuencias de propagación de fase muy ordenadas, que iban claramente de V1 hasta V6, compatible con la localización del sustrato arrítmico. Es decir, nos están diciendo cómo están viendo las distintas precordiales un mismo proceso desde distintos puntos de vista. Simplemente lo ven desde distintos puntos de vista, es decir, lo ven en una fase distinta. Bueno, aplicando estos métodos, ahora mismo existen algunos sistemas que todavía están en fase experimental, concretamente el CartoFinder, ¿no?, de Biosense-Webster, que nos permite realizar mapas tanto de fase como de Local Activation Time, en ambos casos dinámicos, ¿no? En estos ejemplos de aquí pues podéis ver
un rotor que está girando en la pared posterior de la aurícula izquierda, en el suelo de la aurícula izquierda, que cambia de quiralidad, que vuelve a dar vueltas y se mantiene y da paso a una fase inestable para posteriormente volver a aparecer otra vez. Ahí lo habéis visto. En esta parte de aquí, simplemente con el marcado de los electrogramas, estamos viendo un rotor muy estable en el techo de la aurícula, izquierda. ¿Vale? Ambos métodos son útiles y actualmente no tenemos evidencias claras de qué método utilizar porque no existen en la literatura comparativas fidedignas que nos permitan decir qué método es más sensible y más específico a la hora de localizar este tipo de reentradas. Otro de los sistemas de los que tenemos disponibles es el sistema de Abbott, el sistema Topera, que probablemente muchas veces hayáis oído decir que se trata de un método de mapeo basado en la fase de la señal. Bueno, no es exactamente así cuando te metes en la tripa del sistema, ¿vale? Abbott lo que hace verdaderamente con este sistema es una especie de combinación de ambos métodos. Coge los electrogramas, anota los electrogramas, ¿vale? Que son las marcas azules, y el espacio que queda entre ellos, ¿vale? Que puede ser irregular, y de hecho será irregular, porque estamos hablando de fibrilación auricular, ¿vale? Lo rellena con una escala de grises continua que le permite rellenar todo el espacio, ¿vale? Una escala de grises continuos que ellas, bueno, pues le dan un sentido de ciclo completo entre más menos pi, por ejemplo, ¿no? Pero no es una fase verdaderamente. Pero el sistema es un sistema que permite realizar anotaciones sobre los electrogramas y llenar los espacios entre distintas anotaciones, permitiendo tener secuencias de activación completas, ¿no? Y este es uno de los ejemplos que probablemente habéis visto en múltiples ocasiones de dos rotores con el sistema de Topera, ¿vale? Bueno, y por pasar al último punto, porque ya voy muy mal de tiempo, esto es lo que llamamos una visión de futuro, ¿no? ¿Cómo podemos identificar los rotores? Porque hasta la fecha, bueno, identificamos un rotor o lo que nos dice el sistema que es un rotor, ¿vale? Lo definimos en función de ya veremos cómo, ¿vale? Y luego realizamos la ablación. Pero verdaderamente no tenemos ninguna herramienta que nos permita decir, digamos, no está implementada ninguna herramienta que nos permita decir, oye, esto que voy a quemar aquí y que parece que es un rotor, ¿verdaderamente tiene algún tipo de implicación en la fibrilación, en el mantenimiento de la fibrilación auricular de este paciente? Porque si la tiene, deberíamos quemarlo. Si no la tiene, no deberíamos hacer nada con el tejido subyacente para no provocar lesiones adicionales, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos en este sentido y con el método más burdo, es decir, realizando ablación, sí que pudimos demostrar, ¿vale?, que solamente tenían efecto sobre la frecuencia de la aurícula y la conversión a ritmo sinusal en aquellos casos en los que realizabas ablación sobre zonas que mostraban actividad rotacional tipo rotor. Este es un caso de ablación en la aurícula derecha con conversión posterior a ritmo sinusal, donde la ablación de venas pulmonares no había provocado absolutamente ningún tipo de cambio en el componente de frecuencia de las aurículas. Es decir, la fibrilación se mantenía a la misma frecuencia después de hacer la ablación circunferencial derecha e izquierda, se desplomó después de hacer la ablación en las áreas de rotacionales, en la cara lateral y la cara posterior de la aurícula derecha, y después cardiovertió a ritmo sinusal. Pero si no hubiera sido así, si no hubiera pasado a ritmo sinusal, si las frecuencias no hubiesen bajado, se hubiese ido para casa con dos líneas de ablación, una en la pared posterior de la aurícula derecha y otra en la pared lateral de la aurícula derecha, gratis, por decirlo así. Nos hubiese gustado saber si ese rotor era relevante ya en esta fase, en la fase del Phase and Frequency Mapping, ¿vale? Y aquí es donde yo creo que tenemos un buen campo de investigación en el futuro, ¿no? Nosotros vimos, por ejemplo, que la localización de rotores en una determinada cámara influía en la frecuencia, ¿no? Cuando estaban en la aurícula derecha era la más rápida. Cuando estaban en la aurícula izquierda era la más rápida. Y es un método que ya nos puede dar algunas pistas. Es clásico el mapeo de frecuencias en fibrilación auricular utilizando electrogramas intracavitarios, pero si eso lo combinamos con algunos otros tipos de técnicas, como por ejemplo, si esto es lo más rápido y además mantiene la fibrilación auricular, lo que pase por aquí, de alguna forma, tendrá que venir derivado de lo que pase aquí. Este es un ejemplo muy bueno que nos permite verlo, ¿no? Tenemos un punto de alta frecuencia aquí en el antro de la vena pulmonar inferior izquierda y cuando analizamos las secuencias de activación en la pared posterior son congruentes con un mecanismo de propagación desde este punto. Es decir, necesitamos avanzar no solamente en conocer dónde están esos rotores y si existen, sino si además están verdaderamente dominando el proceso fibrilatorio, ¿no? Hay algunos trabajos, como este por aquí, que permite realizar, de Miguel Rodrigo, que permite utilizar técnicas de causalidad, es decir, un análisis integral de las aurículas para saber de modo general cómo se están activando esas aurículas y si parten de zonas concretas, ¿no? Sería interesante saber qué es lo que hay aquí, si hay, por ejemplo, una actividad focal, un rotor o qué es lo que hay, ¿no? Pero, en definitiva, por donde yo creo que puede ir el camino es por el hecho de que sabemos que existen niveles organizados, niveles jerárquicos dentro de la fibrilación auricular, sabemos que podemos identificar rotores por diversos métodos,
invasivos, métodos invasivos, métodos no invasivos, y nos queda todavía conectarlos. Es decir, si esa jerarquía que existe dentro de la fibrilación auricular se explica por esos rotores que encontramos, porque si no se explica, difícilmente vamos a obtener un beneficio terapéutico tratándolos, ¿no?, más que lesionar el tejido. Y bueno, ya a modo de conclusiones, simplemente los rotores existen, tenemos que seguir trabajando sobre ellos y saber hasta qué punto desempeñan un papel dominante en la fisiología de la fibrilación auricular. Tenemos que integrar su comportamiento dinámico en nuestros métodos de búsqueda y de mapeo. Tenemos que conocer muy bien las técnicas que utilizamos, cómo se comportan, cómo procesan la señal, porque eso nos va a permitir explicar cosas como, por ejemplo, que veamos un área de meandering de 7 centímetros en la superficie cuando lo tiene de 2 centímetros intracavitario. Y tenemos que tener paciencia, ¿vale?, porque estamos empezando con todo esto y quizás no debamos correr para no cargarnos todo un cuerpo teórico que puede explicar la fibrilación cardíaca, ¿no? Y nada más. Gracias, David. La segunda sesión corre a cargo de José Luis Merino, del Hospital de la Paz, herramientas y algoritmos para la estimación de la calidad y tamaño de las lesiones. Quiero recordaros que intentaremos que al final de la sesión haya un turno de preguntas y que podamos hacer debate. Eso podemos hacerlo de dos formas. La clásica, que nos conocemos todos, nos levantamos la mano y hablamos en voz alta, y si no, que sepáis que hay un código QR aquí, que tenemos una dirección electrónica. Si mandáis una pregunta a través de eso, la recibimos aquí en el iPad y la diríamos nosotros. Cuando quieras, José Luis. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Andrés. Gracias a los organizadores por la invitación a estar hoy aquí. Bueno, estos son mis conflictos. Y bueno, me toca hablar de herramientas de marcador lesiones, ¿no? Y para eso me gusta sacar esta diapositiva del doctor Papone, que refleja un poco lo que hemos hecho hasta ahora, de cuando marcamos lesiones, pues las marcábamos un poco donde queríamos nosotros, o donde quería un técnico, en este caso llamado Filippo, que iba marcando con el ratón apropiadamente para que fueran en líneas. Pero eso, digamos, probablemente estaba lejos de lo que realmente estábamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues realmente la fiabilidad del método clásico pues probablemente deja mucho que desear, tanto en cuantificación, porque definíamos un poco la lesión de forma arbitraria, sin seguir consistentemente determinados parámetros, como geolocalización, el famoso Filippo que acabo de mencionar, incluso la solapación, el solapamiento que tenían que tener estas lesiones, y para eso influye pues el tamaño que le diéramos. Lo ideal es que los sistemas de navegación hagan esto de forma automática, sin intervención humana, o la mínima posible, que es donde se introducen todos los sesgos y ambigüedades. Empezaremos con el primer punto, que es cuantificación. Y cuantificación podemos emplear diversos parámetros: tiempo, temperatura, potencia, contacto, incluso caída de impedancia. Sin embargo, todos ellos sabemos que pueden influir en el tamaño de la lesión, y probablemente lo que hay que ir es a utilizar índices. Todos ustedes estarán familiarizados con los dos índices actualmente disponibles. Este es el de una diapositiva del ENSAID, y básicamente, pero bueno, aplica igualmente para Carto. Y con estos tres parámetros, la fuerza de contacto, el tiempo, se puede sacar un primer índice, que es el force time integral, la integral de contacto. Si añadimos a la ecuación la potencia, tendremos otro índice, que es para ENSAID, el lesion index. Y bueno, pues esto parece que refleja más, este índice, el tamaño de la lesión que no uno de los factores independientes. La fórmula del índice es un poco ininteligible, entre otras cosas porque hay constantes aquí que no se describen en la patente, y entonces es difícil interpretarlo. Hay otro índice, es el Ablation Index de Biosense, que igualmente, utilizando estas tres variables, fuerza, potencia y tiempo, pues se desarrolla un índice que tiene una relación bastante buena con el tamaño de la lesión. Aquí lo pueden ver, la fórmula predecía una profundidad de la lesión, y eso se correlacionaba bastante bien con la profundidad de la lesión real, ¿no? Una correlación bastante alta. Haciendo algunos experimentos sencillos, yo creo que esta diapositiva la he mostrado alguna vez, esto lo hicimos para un ejemplo gráfico, pues en un modelo de filete de pollo,
pues aplicábamos 30 vatios con distinto contacto, 30 segundos. Aquí pueden ver el tamaño de las lesiones. Lógicamente, como era un tiempo fijo, pues los LSIs pues, son crecientes. Si, en cambio, lo que mantenemos es constante el tiempo, pues, lógicamente, a mayor contacto y teniendo la potencia fija, pues lo que va a variar es el tiempo y va a ser las aplicaciones más breves, ¿no? Si vemos el tamaño de la lesión, manteniendo un LSI constante, las lesiones son bastante parecidas en superficie. En cambio, aquí se adivina que estas son más grandes e incluso, de hecho, aquí se produjo un pop. Abriendo las lesiones, en profundidad se ve la diferencia. Sin control simplemente por tiempo y sin controlar el contacto, pues la lesión es muy grande. En cambio, estas guiadas por el LSI pues se mantiene bastante fijo. Esto mismo pasó con 40 vatios, nuevamente pop cuando no controlamos por un índice. Los valores recomendados para estos índices, para el caso del LSI, se recomienda entre 5 y 6, 5 pared posterior, 6 en la anterior y entre medias pues algo intermedio. En el caso Ablation Index no hay una recomendación ahora misma clara de cuáles hay que utilizar. De hecho, pues a cada operador se nos ha recomendado uno en base a una experiencia previa. Estos son mi Ablation Index, obtenido de forma ciega en una serie consecutiva de pacientes. Y bueno, pues realmente lo resumo en esta diapositiva. Estos son los parámetros objetivos, ¿no? Inicialmente se recomendaban 20 gramos de fuerza media. Yo creo que esto ahora mismo se acepta incluso menos, pero intentando estar en torno a 10. FTI sería 400, pero realmente debemos ir más a la utilización de estos índices que tienen la potencia en consideración. Para el LSI sería en torno a 5,5 y Ablation Index alrededor de 400, pared anterior uno puede subir hasta 550, pared posterior es mejor quedarse ahí. Y el objetivo es hacer lesiones de un solo disparo, más que estar yendo y volviendo al mismo sitio creando lesiones incompletas. En cuanto a la geolocalización, bueno, pues estos sistemas vienen con algoritmos de marcado automático de las lesiones. Este es el caso de Biosense, el Car2VisitAc, y bueno, puede mostrarnos las lesiones dependiendo de los índices que utilicemos. Podemos utilizar fuerza, caída en potencia, en impedancia, pero lo suyo sería utilizar el Ablation Index. Dependiendo el objetivo, nos va a marcar las lesiones con unos colores o unos tamaños determinados. Y lo mismo para el caso del Insight. Podemos definir distintos parámetros, en este caso aquí está puesto tiempo, pero podemos marcar potencia, caída de impedancia o el LSI, y dependiendo el valor del LSI nos va a marcar pues, la lesión de un tamaño más grande o más pequeño o de un color determinado a otro. Aquí pueden ver los distintos parámetros que se pueden seleccionar, que son múltiples. Y diversos ejemplos, este caso de Carto, igualmente, aquí alcanzando mayores valores que en la pared posterior. Y bueno, pues en el caso de Insight, pues similar. Estos son lesiones manuales creadas por el técnico y estas son las lesiones que marcaba el sistema. Ven, si las ponemos juntas, las azules serían las manuales. Realmente quizás haya menos dispersión con las que crea el sistema de forma automática. Es decir, que debemos ir abandonando un poco la prevención de que sea el propio sistema el que marque las lesiones. Incluso en el mapa nos pueden salir los valores, ya no solo por color o por tamaño, sino el valor del parámetro que hayamos utilizado. Bueno, esto me lo voy a saltar. Otro aspecto importante, esto lo he comentado en alguna otra ocasión, es el tamaño de la lesión, porque lo que tenemos que intentar es solapar las lesiones y para eso, bueno, pues claro, depende del tamaño que le demos. Si le damos 3 milímetros, pues vamos a tener que hacer muchas lesiones para juntarlas. Si le damos 6 milímetros, pues las lesiones van a ser de tamaño, van a ser menos si las queremos solapar. ¿Qué tamaño es el recomendable? Bueno, pues no hay datos claros. Quizás este trabajo del doctor Guerra Sampao pues nos puede dar una idea del tamaño con distintos catéteres en superficie. Bueno, pues estaban todas las lesiones en torno
aquí lo pueden ver, de 6, bueno, casi 6 milímetros en superficie, pero en profundidad en torno a 8, con lo cual un valor de 6 probablemente sea adecuado. Estos son los valores que solemos utilizar nosotros: diámetro de la lesión de 6, para el marcado de las lesiones una estabilidad, es decir, el catéter tiene que mantenerse en el punto al menos 3 segundos. Si no llegamos a ese punto no va a marcar lesión a ese tiempo. Debe permanecer en un área de 3 milímetros. Si nos desplazamos más, pues empezará a marcarse una nueva lesión. Y en el caso del Insight, no en el caso del Carto, nos permite una tolerancia que por defecto viene marcada en 8 segundos. Yo recomiendo bajarla a 3 segundos, que es que si se desplaza el catéter durante la aplicación, siempre que volvamos al punto previo en menos de 3 segundos, va a continuar marcando la lesión inicial y no va a generar una nueva. Bien, esto es un ejemplo de una ablación de venas pulmonares. Pueden ver, utilizando contactos, el mismo paciente, variando los índices, cómo van marcando las lesiones, van apareciendo de distintas, digamos, lesiones. De hecho, en este paciente quedó un gap que se correlacionaba con una zona de bajo contacto y que conseguimos aislar nuestras lesiones rojas pues, en ese punto. Bien, todo esto está muy bien, pero tiene algunas limitaciones. La principal limitación es que depende de la estabilidad del catéter y del mapa. Si el mapa o el catéter se están moviendo, pues no vamos a poder mantener el catéter en ese rango de 3 milímetros, aunque esté estable. Con lo cual es importante, en el caso sobre todo de Insight, de Carto, aplicar un filtro respiratorio que funciona mejor con anestesia general. Y en el caso de Insight, si no utilizamos una referencia interna estable y cercana a la aurícula izquierda, entonces hay que aplicar un filtro respiratorio que es muy dependiente de la regularidad de la respiración, es decir, sería conveniente utilizar anestesia general. Resultados, todos estos índices, todo esto es relativamente nuevo, están apareciendo ahora resultados. Quizás uno de los más importantes es este artículo del grupo del doctor Dusaever. Y bueno, pues empleando estos valores de Ablation Index, bueno, pues consiguieron, bueno, estos son sus datos de la ablación, el tiempo que tardaron en el procedimiento y demás, quizás distintos ejemplos de marcado de lesiones, potencia siempre mayor de 30 vatios y con un Ablation Index mayor de 550 en la pared anterior y mayor de 400 en la pared posterior. Con esto, estos son sus resultados, tratando de solapar las lesiones, no dejando lesiones separadas más de 6 milímetros, pues pacientes libres de recurrencias, 92%. Podemos debatir estos resultados en la discusión. Claro, no todos son ventajas. Hay otro artículo relativamente reciente que habla que estos catéteres vienen asociados con algunos problemillas. Y un problemilla es que en este registro americano de más de 2.000 ablaciones de fibrilación auricular, se detectaron que 78 pacientes habían hecho una fístula atrioesofágica. Curiosamente, 65 de ellos se había utilizado un catéter sensor de contacto. Y analizando la frecuencia, ven que en catéteres, cuando se utilizó catéter de contacto, la frecuencia de fístula atrioesofágica fue de más de un 5%, lejos del 0,8 que se habla en algunas series. Catéter de no contacto, en cambio, pues la frecuencia que habíamos conocido, ¿no? Podemos debatir por qué es esto, ¿no? El futuro, bueno, pues el futuro puede venir de catéteres que tengan en consideración otras variables, como la temperatura, utilizando microsensores de temperatura y utilizando fórmulas en las que además del potencia, contacto y tiempo, se meta la temperatura, la impedancia, la caída de la impedancia, incluso la orientación del catéter, y parece que estos índices tienen una correlación buena. Y otro aspecto a considerar en el futuro, especialmente teniendo en cuenta que actualmente las técnicas de ablación con balón bueno, pues, reclaman que los tiempos son más breves, pues si queremos conseguir tiempos breves con radiofrecuencia, habrá que actuar
si queremos reducir el tiempo en alguna de estas variables, en la potencia del contacto. El contacto no parece que sea una variable muy importante. Aquí pueden ver aplicaciones de poca potencia con mucho contacto o poco, pues no produce mucha diferencia profundidad de lesión. En cambio, alta potencia con mucho o poco contacto, la lesión es mucho más profunda. Es decir, la variable importante no es tanto el contacto, sino la potencia. Y hay algunos estudios preliminares en animales que muestran que aplicaciones convencionales, 40 vatios, 30 segundos, frente cortas de 50, 60, 70, 80, pues producen tamaños similares, profundidades similares, pero, bueno, aquí pueden ver menos pops. Los pops se produjeron con 70, 80 vatios y 40 vatios frente a 50, 60, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto puede ser algo para el futuro, que puede tener ventajas, utilizar aplicaciones de alta potencia, bajos tiempos, pero bueno, no sabemos de momento la seguridad de esto. Bueno, estamos planeando hacer un estudio multicéntrico en este aspecto que, bueno, de momento está en marcha. Y para no extenderme más, ya que vamos fatal de tiempo, simplemente concluir que estamos en una nueva era de marcado de lesiones. Hay nuevos parámetros e índices basados en contacto que nos dan una estimación más fidedigna de las lesiones, pero bueno, pues presentan algunas limitaciones. No sabemos cómo se comportan los extremos, todavía tenemos mucho que aprender, hay poca información y creo que no hay que empeñarse en alcanzar los objetivos de estos índices, y eso podría explicar esa incidencia de fístulas atrioesofágicas, ¿no? Y bueno, estos índices conllevan que tengamos que tener un mapa muy estable. Es importante lo que hemos comentado, la estabilidad respiratoria o geométrica con una referencia interna. Y bueno, quedan aspectos para tratar, que es el overlap. Intentar que no sea demasiado overlap porque va a prolongar el procedimiento, pero tampoco que no sea muy poco para dejarnos gaps. Y nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. La siguiente presentación es herramientas para detección de gaps y bloqueos de conducción del doctor Eduardo Castellanos del Hospital Universitario Montepríncipe de Madrid. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización la invitación para participar en esta reunión en esta ciudad tan especial. Y además sobre un tema relevante en el que invertimos mucho tiempo en nuestros laboratorios. Sabemos que la fibrilación auricular ocupa mucho tiempo y sabemos los problemas que tiene hacer una línea bien hecha y las dificultades que tenemos para explorar cuando vemos que hay defectos en el solapamiento de las lesiones o existen reconexiones agudas en los primeros procedimientos, y que muchos de nuestros pacientes tienen que someterse a un segundo o un tercer procedimiento. La tasa de reduce es muy alta, hasta un 30% descrito, y en esos procedimientos hasta un 60% de los casos encontramos reconexión de las venas pulmonares. Por lo tanto, en todos estos contextos es en los que nos vamos a centrar hoy. Sabemos que podríamos extendernos a otros sustratos, pero por cuestión de tiempo nos vamos a centrar principalmente en la fibrilación auricular. ¿Y de qué técnicas disponemos en la actualidad para explorar los gaps en fibrilación auricular? Pues la clásica ha sido utilizar los registros del catéter multipolar, el circular de las venas pulmonares, para localizar la activación más precoz en ese catéter y dirigir nuestro catéter de mapeo hacia ese punto más precoz con la referencia y sabemos la imprecisión que puede tener este método, pero ha sido lo que inicialmente utilizamos. Después se describió técnicas de estimulación y mapeo simultáneo, o sea, estimulación y ablación simultánea. Posteriormente se ha utilizado técnicas de mapeo con el catéter circular en las venas pulmonares y utilizando últimamente sistemas de alta resolución, de alta densidad, que vamos a comentar brevemente, y nos vamos a centrar principalmente en el método con el que tenemos más experiencia, que es el de estimulación y mapeo
simultáneo. Pues bien, sobre la técnica de pace and ablate, tenemos que tener claro dónde tenemos la línea de ablación y estimulando con el catéter de mapeo por dentro de la línea, digamos en la vertiente venosa, localizar aquellos puntos donde tenemos captura con conducción a la aurícula y sobre esos puntos ir realizando ablación hasta que dejamos de tener conducción a la aurícula. Aquí vemos en el ejemplo cómo en un gap está conduciendo a la aurícula y llega un momento que deja de capturar y a partir de ese momento dejamos de aplicar. Este otro método de Miyamoto utiliza el catéter circular convencional de mapeo de 20 polos para realizar un mapa de activación durante ritmo sinusal o durante estimulación desde el seno coronario y mapea los puntos de entrada para localizar los gaps a nivel de la línea de ablación y estos mapas de activación pues son bastante directos, bastante claros para localizar y realizar aplicaciones a esos niveles con muy buenos resultados. Utilizando los sistemas de alta resolución, pues este trabajo muy interesante del doctor Nacho García Bolao, que utilizando el sistema Arritmia, en estas imágenes muy elocuentes, se ve igualmente cómo durante ritmo sinusal se pueden identificar perfectamente las zonas de bloqueo de conducción a nivel de las venas, que corresponden con las líneas de ablación, y los gaps en los que hay, basado en una secuencia de activación del registro a nivel de la vena, o sea, esto se está registrando con un catéter de alta resolución dentro de la vena, vemos perfectamente los puntos más precoces a donde tenemos que dirigir de manera muy localizada la ablación, acortando y reduciendo mucho el número de aplicaciones a este nivel. Pues bien, para primeros procedimientos de ablación, nosotros propusimos, nuestro grupo hace un par de años se publicó este trabajo que utiliza la técnica que se bautizó en su momento con el nombre de Pace and Map y que en realidad se resume en realizar estimulación con el catéter circular dentro de la vena, evidentemente desde los puntos donde tenemos captura continua de la vena, y establecer pues diferentes, con un catéter de ablación vamos mapeando diferentes puntos próximos a la línea de ablación en la vertiente auricular de la línea, lo más próximo posible a la línea, y vamos localizando los tiempos, vamos precisando los tiempos de activación desde el punto de estimulación al punto de registro. En este caso sería el registro que tenemos en el punto A, el siguiente registro sería en el punto B y finalmente en el punto C sería donde tenemos la activación más precoz, que sería el tiempo de conducción más corto desde el punto de estimulación de la vena a la aurícula, y esto se identificaría como el punto de salida de la conducción venoatrial. Esto se puede representar con el navegador, con sistemas de mapeo de activación, y los puntos blancos serían los puntos de máxima precocidad, los puntos de salida de la activación de la vena a la aurícula, y en esos puntos es donde dirigimos las aplicaciones de radiofrecuencia. En este caso, en nuestra serie eran pacientes de primer procedimiento, un total de 24 pacientes consecutivos, y con un tiempo medio de 8,6 minutos y una media de 2,2 aplicaciones se podía localizar el gap y se podía reaislar la vena, la conducción venoatrial. Es importante comentar este aspecto que ponemos aquí, discordancia, que consiste en ver si coincidía la información que nos daba el método convencional, que era basándonos en los tiempos de conducción del catéter circular, que en este caso, como ven aquí, nos orientaba hacia la porción anterior. Esto es un gap que teníamos en el techo de las venas pulmonares derechas. Vemos como aquí teníamos la zona de activación más precoz. El circular nos decía que el gap estaba en una porción anterior del antro de las venas derechas.
y realmente había una distancia muy importante. Esto es lo que llamamos discordancia. Esta discordancia podía alcanzar una media de 2 centímetros aproximadamente entre el punto donde localizábamos el gap, donde se aislaba la vena, y la información que nos daban los sistemas convencionales. Este es otro ejemplo en el que vemos cómo el mapa de activación, la información de la activación del circular nos orientaba hacia la porción anterior de las venas derechas, que vemos aquí que el mapa de activación que nosotros habíamos hecho con el PaceMap, realmente el gap estaba en la porción posterior de las venas derechas. Había una distancia muy importante y si hubiéramos hecho un mapeo de la porción anterior nos hubiéramos realmente equivocado bastante. Pues bien, ¿esto realmente es útil para los REDUs, para segundos o terceros procedimientos? Pues esto ha sido la siguiente fase del estudio, en la que, utilizando la misma técnica, sabemos que en los REDUs tenemos una limitación, es que muchas veces no sabemos dónde se ha realizado la línea. En nuestro caso, muchos de los pacientes procedían de otros centros, no sabíamos exactamente la técnica que se había utilizado, por dónde se habían realizado las líneas, y no disponíamos de la información que teníamos en los primeros procedimientos. La técnica fue la misma, estimulando desde el catéter circular dentro de la vena, en un punto donde teníamos captura continua, establecíamos el punto de máxima precocidad, que en este caso se ve muy bien cómo, comparado con todo lo que había alrededor, era este punto del techo de las venas derechas. Aquí quiero agradecer a la doctora Barrio, al doctor Almendral, que me han facilitado, me han proporcionado estos datos que se han enviado a publicación, y es una serie prospectiva de 97 pacientes, de los cuales un total se habían hecho con técnica convencional, 45 pacientes, y 38 se hicieron con la técnica del PaceMap. Se excluyeron, como ven aquí, en ambos grupos algunos pacientes, o bien porque las venas ya estaban aisladas en el segundo procedimiento, en el REDU, o bien porque el paciente había entrado en fibrilación auricular y no se pudo aplicar la técnica. Y, como ven, la mayoría de los pacientes eran pacientes con fibrilación auricular paroxística, algunos de ellos, una proporción pequeña, no eran muchos en fibrilación auricular persistente. Lo más importante, el resumen de nuestros hallazgos, es que se reduce significativamente el número de aplicaciones con esta técnica. Como ven, con la técnica del PaceMap podemos reducir el número de aplicaciones totales y el número de aplicaciones necesarias para conseguir el aislamiento de las venas, y además el tiempo total de radiofrecuencia y el tiempo necesario para el aislamiento también se reduce muy significativamente con este método, sin tener complicaciones importantes. En el otro grupo habría un caso de taponamiento y un par de casos de derrame, pero en general no había diferencias significativas. Tampoco había diferencias en cuanto a los resultados al año. Son prácticamente, no había inferioridad con este método. Sí que me gustaría resaltar algunos aspectos o utilidades de la técnica. Por ejemplo, les voy a mostrar algunos casos que me parecen muy interesantes en cuanto a posibles aplicaciones. Esto es un paciente que en un REDU vimos que el gap lo teníamos en una zona próxima a donde monitorizábamos la temperatura esofágica. Nosotros normalmente sí que hacemos monitorización de la temperatura esofágica, y el inicio se intentó inicialmente aplicar, pero veíamos que claramente la temperatura subía muy rápidamente y, bueno, en estos casos solemos hacer en este caso un aislamiento. Se hizo una caja posterior, como ven, en la pared posterior de la aurícula derecha para evitar el esófago, y después de completar toda la línea, las venas derechas seguían conectadas. No sabíamos dónde, en una línea tan amplia, dónde nos habíamos dejado el gap. Bueno, pues en este caso el PaceMap fue bastante útil. Vemos aquí cómo en la pared posterior se identificaba la zona del gap, que estaba lejos del esófago. La zona anterior era muy tardía y en este caso fue aplicar ahí puntualmente para completar esta línea. Otros casos en los que, como decíamos antes, el paciente se ha realizado una ablación previa, no sabemos muy bien
qué técnica se ha utilizado y nos encontramos gaps a veces muy extensos. Casi no podemos llamarlo gap, tenemos como medio antro sin aislar, ¿no? En este caso veis toda la zona blanca, era muy extensa y para completar ese gap se tuvo que realizar toda esta línea de aplicaciones en la porción anterior de las venas derechas y a pesar de esto las venas seguían reconectadas, las venas derechas, con lo cual en estos casos una vez que ya se ha completado la línea en lo que llamamos o lo que inicialmente pensamos que es el gap, volvemos a hacer otro mapa y en el siguiente mapa, el mapa de activación, vemos como el punto más precoz, en este caso había un segundo gap a nivel posterior de las venas derechas y a este nivel es donde se consiguió el aislamiento de las venas, con lo cual muchas veces tenemos que estar abiertos a decir en un momento determinado tenemos que seguir a hacer otro mapa porque probablemente las cosas han cambiado con lo que teníamos inicialmente. Y en otros casos, ya de entrada, en el primer mapa de activación, vemos que tenemos dos gaps. En este caso, había dos gaps en la porción posterior de las venas, del antro de las venas derechas. Había dos gaps claramente diferenciados, uno más próximo a la superior derecha y otro inferior, en el suelo de inferior derecha. Y toda la cara anterior era muy tardío. En este caso, se hicieron dos aplicaciones a diferente nivel. Otro aspecto importante son los casos en los que dudamos si realmente hay un bloqueo de salida de la vena o tenemos una captura directa de la aurícula izquierda o de la orejuela. En este caso, fijaros que teníamos, no es muy habitual el tener en una vena que esté realmente aislada captura directa de la aurícula, ¿no? Pero en este caso teníamos estos electrogramas, como ven aquí, en el circular. Y realmente capturábamos, no sabíamos si era captura desde la vena o captura del tejido auricular, y en este caso hicimos un mapa de activación de todo lo que rodeaba la corona de aplicaciones de las venas izquierdas y hasta que no nos fuimos a la orejuela no vimos cómo las zonas de máxima precocidad estaban a nivel de la orejuela. Realmente estábamos teniendo captura directa de la orejuela y la vena estaba aislada, estaba bloqueada. En otros casos, por ejemplo, hemos visto también que nos puede ayudar a ver si existen conexiones epicárdicas, como en este caso era una reconexión de las venas derechas y teníamos un gap a nivel posterior de la vena superior derecha. A este nivel se hicieron unas aplicaciones, se cerró el gap, pero las venas seguían conectadas, entonces tuvimos que hacer otro mapa de activación y vimos que el punto de máxima precocidad se había desplazado hacia las venas izquierdas y realmente fue aquí haciendo una aplicación a este nivel donde se aislaron las venas derechas. Entonces pensamos que probablemente habría una conexión epicárdica entre las venas derechas e izquierdas y si no hubiéramos visto realmente este mapa, pues nos hubiera costado mucho aplicar a ese nivel, ¿no? Bueno, a modo de resumen, las diferentes herramientas para localizar los gaps de las venas pulmonares nos van a simplificar los procedimientos de ablación, en muchos casos. La técnica de Pace and Map, que es con la que más experiencia tenemos, es realmente sencilla y nos permite localizar gaps en los primeros procedimientos y en algunos casos de REDUZ en los que incluso no sabemos por dónde van las líneas de ablación previas. Y en comparación con otras técnicas convencionales, esto nos va a reducir de manera significativa el número de aplicaciones y el tiempo de radiofrecuencia. Por lo tanto, el mensaje sería que máxima calma para localizar los gaps, que es importante no caer en la trampa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya para terminar, doctor Luis Tercedor, que juega en casa, aquí cerquita de Granada, ¿cómo usar los navegadores para prescindir de la fluoroscopia? Muy buenas tardes, Andrés, Víctor, y agradecer a la organización la invitación para estar aquí ya después de 4 años juntos, ¿no? que cumplimos después de lo que costó, ¿no? Y es una alegría. Bueno, lo que yo voy a contar es algo muy sencillo. Tenemos la herramienta, el conocimiento
y simplemente es una forma un poquito distinta de ver lo que hacemos en el día a día, ¿no? Con unas ventajas indudables como es prescindir de la fluoroscopia. Este es mi conflicto de intereses. Somos herederos de una tradición y, como sabéis, el primer cateterismo ya siguió con radioscopia, Werner Forssmann, que le dieron años después el premio Nobel por aquello, ¿no? Entonces tenemos que enfrentarnos a lo que hacemos en el día a día, pero de repente entramos en una nueva era, ¿no? Que es el hacer el procedimiento sin escopia. Por tanto, perdemos la silueta cardíaca, que tanto estamos acostumbrados a verlo y que nos gusta ver que se mueve bien, además, porque es un signo bastante positivo, ¿no?, en los procedimientos. Y de repente estamos ante un fondo negro, ¿no? ¿Esto qué es, no? ¿Cómo nos vamos a mover dentro del paciente si está todo negro, ¿no? Lo primero que tenemos que tener, el arco puede no estar en una posición diferente, es saber en qué proyecciones vamos a trabajar, ¿no? Por tanto, tenemos el muñequito o la cara que nos indica cómo estamos mirando al paciente, en qué proyección vamos a trabajar, ¿no? Vamos a ver nuestro catéter, lo vamos a ver de una forma un poquito distinta, no en blanco y negro, sino con colores, y como no tenemos la silueta cardíaca, la única forma de saber si realmente hemos alcanzado ya la silueta cardíaca o no será fijarnos en el registro del electrograma del extremo distal del catéter que sea, para averiguar en qué momento hemos alcanzado el corazón, puesto que evidentemente no tenemos silueta. En esta nueva mirada os voy a contar estos 4 aspectos. No voy a hablar de la justificación de prescindir de la fluoroscopia. Yo creo que todos nosotros somos conscientes de que, aunque no se ven, los rayos X son bastante perjudiciales para nosotros y para los pacientes, ¿no? Y hay múltiples evidencias de ello, ¿no? Podemos utilizar los navegadores, como probablemente es más común que los utilicemos, que es como complemento de la radioscopia, y por tanto son procedimientos mixtos donde, de forma importante, y también es importante, reducimos el uso de la radiación y por tanto reducimos el riesgo de la misma, ¿no? Pero la ablación, prescindiendo de la fluoroscopia, no utiliza rayos X, nada, y por tanto el riesgo de la radiación no se reduce, sino que se elimina por completo, se elimina a cero. Y además hay otro aspecto importante, que es que vamos a quitarnos la armadura esa con la que trabajamos, que parecemos señores andantes o señoras andantes con esa armadura, las gafas, los guantes, que no sé cuántos de vosotros utilicéis guantes plomados, y por tanto vamos a eliminar, que sabemos que es una complicación frecuente de nuestro trabajo, que son las complicaciones ortopédicas derivadas del uso de estas prendas, ¿no? Esa es una ventaja añadida de trabajar sin fluoroscopia, el que podemos entrar ligeros y livianos sin esas pesadas prendas, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos, no? Realmente, a día de hoy, si tenemos los datos del último registro nacional, estamos bastante bien preparados en España, porque fijaros que sistemas de navegación no fluoroscópica, la gran mayoría de los centros ya disponemos de al menos uno de ellos. Los más utilizados son el Carto y el Ensight, que son los que más centros disponemos de uno o los dos de ellos, y son con los que nosotros tenemos experiencia, con ambos dos, ¿no? Son un poquito distintos, y lo que nos pueden aportar en la ablación sin escopias es un poco distinto, ¿no? El catéter diagnóstico, sabemos que con el Ensight siempre está visible, pero el Carto precisa que introduzcamos primero el catéter de ablación. Eso tiene su pequeña limitación en el caso del Carto, que es que si finalmente el procedimiento, por lo que fuere, es solo diagnóstico, hemos gastado un catéter de ablación, mientras que con el Navex, como no hay que utilizar catéter de ablación, si al final es solo diagnóstico, pues bueno, hemos gastado los parches sí, pero no el catéter de ablación, ¿no? La reconstrucción tridimensional, después veremos algún dato. En el caso del Ensight es opcional, en el caso del Carto, por eso es que hay que pasar el catéter de ablación y demás, en general es más recomendable el hacerlo, ¿no? Y igualmente el Ensight sabéis que no es dependiente, es compatible con distintos catéteres que se pueden visualizar, y por tanto se puede visualizar también un catéter de crioablación, mientras que con el Carto no se puede visualizar navegar con el catéter de crioablación, ¿no?
En cuanto a las otras herramientas de localización precisa, cartografía y demás, sabemos que son similares, aunque cada uno con sus peculiaridades, ¿no? ¿Qué candidatos podemos seleccionar para la ablación sin escopia? Al menos lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿no? Pues en principio los candidatos ideales son tanto adultos como pediátricos. Los niños sabéis que se pueden beneficiar especialmente de esta ablación, puesto que el riesgo de la radiación para ellos es mucho mayor porque tienen muchos más años por delante para desarrollar mutaciones y la probabilidad de oncogénesis, ¿no? Y básicamente utilizamos sustratos asequibles que sean en aurícula derecha o ventrículo derecho, ¿no? Los más comunes son la ablación de taquicardia intranodal e ismocautricuspideo, que en el registro nacional suponen pues, poco menos de la mitad de todos los procedimientos que hacemos. Pero hay otros procedimientos también de vías accesorias, taquicardia ventricular idiopática o macrorreentrantes que pueden estar situados en las cámaras derechas y que por tanto también son accesibles a esta ablación sin fluoroscopia, ¿no? Indudablemente, ya que tenemos el navegador, podemos tener ventajas añadidas, ¿no? Aparte de prescindir de la fluoroscopia, lo que os decía, aquí os muestro, por ejemplo, un caso reciente de un niño donde tenía una taquicardia de QRS ancho con bloqueo de rama izquierda y por los registros ya sospechamos que podía ser una vía atriofascicular. Permitía hacer el procedimiento sin escopia entero y luego marcar el potencial de Mahain, que sabéis que no siempre es fácil de marcar, y una ayuda adicional del navegador es que te permite volver allí y si tienes bloqueo mecánico te permite identificar el sitio, es decir, aparte de hacer cartografía. Podemos aprovechar esas herramientas añadidas que nos brinda el navegador, ¿no? En la ablación sin escopia, aunque sean sustratos aparentemente sencillos. Aquí os muestro otro caso reciente, también pediátrico, de un niño con un Wall Parkinson White con una vía paraseptal inferior derecha, donde se hizo primero un abordaje femoral con una cartografía de activación que podéis ver ahí en la zona inferior del ostium del seno coronario, era donde era la máxima precocidad, sin embargo no conseguíamos suprimir la vía accesoria. El procedimiento siguió sin escopia, lo que hicimos, como sabemos que en estas vías a veces consigue el éxito cambiando el abordaje desde vía yugular. También se puede hacer el abordaje sin escopia, sin ningún problema, y efectivamente pues en una aplicación en una zona muy cercana a la que desde femoral no se conseguía, y con ese registro se consiguió eliminar la vía accesoria. Por tanto, abordajes femorales o yugulares pues se puede hacer desde los dos sitios sin ningún problema. A la hora de seleccionar los candidatos tenemos que tener en cuenta que los navegadores aún no tienen la precisión de la localización en tiempo real de la fluoroscopia. Y por tanto, como se comenta en este artículo, de que dice el casi cero en rayos X, nosotros creemos que ya en muchos casos no es el casi cero, es el cero de fluoroscopia. Hay zonas sensibles donde probablemente, y nosotros estamos convencidos de ellos, vamos más tranquilos utilizando la fluoroscopia. Estamos de acuerdo, a veces es 1 minuto de fluoroscopia, pero ya sería no sería un procedimiento sin escopia, ¿no? Por tanto, nosotros, en los pacientes que no hacemos el procedimiento con 0 escopia, es decir, entramos sin plomo para no pisar nada, salvo que fuera necesario, son aquellos que prevemos que es solo un procedimiento diagnóstico, en principio no lo utilizamos. Cuando hay electrodos de marcapasos o DAI, por el miedo a que podamos desplazarlos si no los vemos, ¿no? Porque con el navegador no los vamos a ver, o cuando hay abordajes que no sean los convencionales, como retroórtico, transeptal, transparche o epicárdico, ¿no? En esos casos siempre utilizamos la fluoroscopia, ¿no? ¿Cómo preparamos y realizamos el procedimiento? Como os decía, realmente cambia poco de lo que hacemos cotidianamente. Solamente hay que tener un poco de preparación y de convicción. Podemos ver, como aquí os muestro, el que a veces el catéter aparentemente se sale de la silueta, pero no olvidemos que en este caso es la silueta que hemos dibujado, ¿no? No es el problema de cuando vemos la silueta en la escopia y nos salimos, ya puede ser una situación más grave. Aquí realmente probablemente es que nos falta anatomía, ¿no? Para eso tenemos que fijarnos, como comentaba antes, en la señal intracavitaria, y ver que realmente el problema ahí es que no hemos
diseñado, dibujado por completo la cavidad. Podemos tener información con los catéteres de contacto, del contacto que tenemos, porque ese puede ser uno de los miedos cuando trabajamos sin escopia. Pero fijaros que lo que yo os cuento lo utilizamos mucho en procedimientos en los que no usamos catéteres con contacto, ¿no? Utilizamos catéteres convencionales, pero bueno, tenemos otras herramientas que también nos pueden dar información, como es, por ejemplo, aquí os muestro el uso de la señal monopolar, que indudablemente si en la monopolar del catéter de ablación vemos esta onda de lesión, pues aparte de la sensación que nos transmitirá a la mano el catéter de que estamos quizá apretando demasiado, pues es algo en lo que tenemos que estar atentos, siempre lo estamos, pero aquí especialmente, ¿no? Los procedimientos más convencionales donde lo utilizamos, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues en la ablación de taquicardia intranodal realmente utilizamos dos catéteres diagnósticos. Nosotros utilizamos un decapolar que lo entramos por vía braquial y un catéter en el GIS, ¿no? La reconstrucción tridimensional puede ser opcional, de hecho en la mayoría de los casos no la hacemos, puesto que tenemos información en el análisis de nuestros resultados preliminares que el hacer la reconstrucción tridimensional alarga el procedimiento pero no mejora los resultados en ningún aspecto, ¿no? Pero bueno, si uno se siente más cómodo, se puede hacer, ¿no? Y tiene la ventaja el navegador de que cuando hacemos ablación de taquicardia intranodal con escopia, siempre si ponemos oblicua izquierda, oblicua derecha, si piso más, piso menos, ritmo nodal. La ventaja del navegador y sin escopia es que tenemos una visión biplano continua y no tenemos que estar pensando si piso o no piso, puesto que realmente vemos continuamente el catéter de ablación donde está y su relación con el catéter de GIS, ¿no? En la ablación del limocao tricuspideo realmente utilizamos un solo catéter diagnóstico duodecapolar introducido en el seno coronario y lo que hacemos con el GIS es que marcamos una sombra, ¿no? También igualmente la reconstrucción tridimensional es opcional y igualmente utilizamos, bueno, en este caso sí un catéter irrigado o en pacientes broncópatas y demás utilizamos un catéter de crioablación. Estudiamos la experiencia comparando la ablación del limocao tricuspideo con los dos sistemas de navegación y realmente los resultados con el ENSIGHT y con el CARTO eran muy parecidos en cuanto a la tasa de éxito y los tiempos y la necesidad de uso de fluoroscopia, con lo cual son resultados bastante superponibles con ambos navegadores. Como comentaba antes, la reconstrucción 3D es prescindible en estos dos sustratos. Lógicamente, si es una vía accesoria, nos puede ayudar porque nos puede ayudar en la cartografía, pero en el limocao tricuspideo o la vía lenta, la aproximación puede ser similar a como lo hacemos con la escopia, es decir, con la reconstrucción 3D, y con ello nos evitamos el que no necesitamos una referencia intracavitaria. Realmente, si el paciente se mueve o la referencia se mueve, nos da lo mismo, porque nuestra visión va a ser la referencia, como hacemos con la escopia, del catéter duodecapolar o del catéter de GIS, y con esta aproximación más sencilla, una vez que tengamos un poco de experiencia, ahorramos tiempo y también el número de catéteres, ¿no? Por tanto, para concluir, deciros que como titula el artículo, que dice que es un sueño hecho realidad, que realmente lo tenemos al alcance de la mano, puesto que tenemos el conocimiento y la herramienta. La gran mayoría de nosotros tenemos la herramienta disponible y que, bueno, los secretos de hacerlo es que seleccionemos el sustrato adecuado, ¿no? Que miremos bien los registros del paciente cuando viene al laboratorio de electrofisiología y decidamos que es un sustrato accesible a la ablación sin escopia, que el navegador, lógicamente, lo utilicemos desde el inicio, que para que estemos convencidos y ante la más mínima dificultad no recurramos al pedal, porque llevamos la inercia de pisar el pedal. Lo ideal es entrar sin prendas de protección radiológica, con lo cual ya nos hace que si queremos recurrir al pedal sea un poquito más complejo. Y tenemos que estar seguros de que el catéter está bien conectado, porque recordemos que no tenemos sombra de silueta cardíaca. Si no lo tenemos bien conectado, puede que lo estemos sacando por aquí, por el cuello, porque realmente no vamos a ver la señal intracardíaca. Eso es importante, un detalle.
La manipulación cuidadosa, como siempre hacemos, no forzar y tener un poquito de paciencia, porque realmente los problemas de acceso venoso se resuelven con un poquito de paciencia. Y luego, pues lo que decía de mirar la señal intracavitaria. Y que realmente yo creo que para hacerlo lo único que necesitamos es estar convencidos. Formación la tenemos, porque esto no es muy distinto a lo que hacemos cotidianamente, y planificarnos un poco, y que realmente con estas tres cosas, pues lo de fácil, difícil es muy relativo, y yo creo que está al acceso de todos nosotros, y que lo tenemos ahí para empezar a hacerlo en cuanto que queramos. Muchas gracias.